Vamos todos a tu casa, la casa de oración. Estamos en el hoyón, en Perecedón. Vas todos a alabarle, con alma y de corazón. Es tu pueblo aquí reunido, que quiere ver tu salvación. El derramar de tu espíritu, con tu presencia y unción. Un gran avivamiento que sacuda nuestra nación. Vamos todos. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga en abundancia. Que el Señor de verdad, como dice Mario, tome nuestras peticiones, nuestros anhelos, y veamos una a una las respuestas de los que estamos clamando y suplicando. Que Dios tome control de todas las oraciones que hemos hecho, nuestras súplicas. Porque dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Y justamente así se llama el título de este tema para esta noche. La iglesia está llamada a clamar, a orar, a poner en las manos del Señor, porque Él es el único que puede. Él es el Todopoderoso. Nosotros estamos limitados, pero el Señor es capaz de hacer lo imposible. Dice la palabra: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Nosotros tenemos que aferrarnos a estas promesas que el Señor entrega a nosotros. Y aún lo más difícil, el Señor puede responderlo. Clama a mí y yo te responderé. El tema de esta noche. Y este versículo es muy conocido, ¿verdad? Casi que todos conocemos ese texto. Y siempre que lo usamos, estamos declarando por algo importante. Pero hoy lo vamos a leer nuevamente, lo vamos a analizar nuevamente para fortalecernos en este texto y en esta promesa. Está en el libro de Jeremías, este texto tan lindo. Libro de Jeremías, capítulo 33. Clama a mí y yo te responderé. Así que vamos a hablar acerca de cómo cambia la oración nuestra vida. Porque no es lo mismo una vida sin oración a una vida que está en constante clamor y comunión con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para las bendiciones que vienen de parte del Señor. El Señor está deseoso de bendecirnos, hermanos, deseoso de bendecirnos, pero nuestra fe es la que a veces tambalea y hace que no lleguen las bendiciones que el Señor ha prometido darnos a nosotros. Por eso es que es tan importante la oración, porque a veces dejamos que la tristeza, que el pesimismo, que la depresión, que todos esos sentimientos de ansiedad, de angustia, palabras que han entrado al corazón como dardos a golpearnos, nos quieran robar las bendiciones. Y nosotros le permitimos al diablo que nos robe las bendiciones por no sostenernos en las promesas. Y nos quedamos pensando, ¿verdad?, solamente como en que todo lo que viene es feo, en que el panorama se ve muy oscuro, muy gris, en que todo lo que viene es triste, en que ¿qué viene? ¿Qué bueno puede llegar a mi vida? ¿Habrá algo que sea bueno? ¿Tendré alegría en algo? Y así comenzamos a dar vuelta en nuestra mente, y así el diablo va robándonos una a una las bendiciones que ya Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y yo sé que usted tiene una petición en su corazón, y yo sé cuáles son las peticiones que yo también tengo en mi corazón. Entonces hoy todos podemos unirnos en un solo clamor para decirle: Señor, aquí estamos creyendo a tu promesa, que si clamamos a ti, tú nos responderás. Amén. Entonces somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Hoy Mario inició muy bonito, dijo: el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso. No es, como dijo Mario, no es el Dios del maíz, ni el Dios del sol, ni tampoco es una piedra, ni tampoco es una madera, un palo ahí. Nuestro Dios está vivo, y está dispuesto a responder el clamor de sus hijos. Y nosotros estamos bajo ese gobierno, bajo el gobierno del Dios vivo. Y por eso yo creo que las bendiciones que el Señor promete están por encima de cualquier condición terrenal.
En esta tierra, en este movimiento que tenemos nosotros aquí en la tierra, hay un montón de leyes. Hay un montón de leyes y nosotros creemos que esas son se dice en esta tierra y se hace lo que en esta tierra se dice. Que una enfermedad llegó, que un problema con un hijo, que esto, que lo otro, que la pobreza golpea. Pero recuerde que nosotros no nos dejamos gobernar solamente por lo que diga aquí en la tierra. Nosotros pertenecemos a un reino que es más poderoso y nosotros nos regimos por las reglas y las promesas que están en el cielo, dadas para sus hijos. Amén. Hoy no permitamos que la duda entre hacia lo que Dios tiene. El Dios de los imposibles está escuchándonos hoy. Y el Dios de los imposibles nos dice hoy: clamen a mí, porque yo les responderé. Así que apropiémonos de esa promesa. Empezando nomás, agárrense de esa promesa y sosténganla en su mente, en su corazón, en su espíritu. Así que Jeremías 33, ya lo tenían, ¿verdad? Ya les dije. Ahí en Jeremías 33, empezando nomás, encontramos un subtítulo que dice: restauración de la prosperidad. Y dígame, ¿quién no quiere ser prosperado? Todos, ¿verdad? Todos queremos ser prosperados. Queremos ser prosperados en todas las áreas. Queremos prosperidad en todas las áreas. Necesitamos prosperidad, por ejemplo, financiera. Necesitamos prosperidad financiera. Necesitamos ser bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios tiene para nosotros un llamado. Y empezando nomás, está el llamado a las naciones. Un llamado que tenemos hace ya más de 25 años. Con un rótulo que se escribió, ¿se acuerdan ustedes? Decía, creo que era América para Cristo. Estoy hablando al principio, ¿se acuerdan? Estaba arriba. Y en una noche el Señor nos exhortó y nos dijo: no solo América, las naciones para Cristo. Ajá, fue Mauricio, el hijo de Esmeralda, el que tuvo esa visión. Y ese día entendimos que el Señor nos dijo: somos llamados a las naciones y somos llamados a cruzar continentes. Por eso no nos asusta que el Señor nos llamó a que cruzáramos y pasáramos a otros continentes para clamar, porque dice la Escritura, nosotros creemos que si clamamos a Él, el Señor responde. Entonces, nosotros necesitamos, para poder cumplir eso, ser prosperados económicamente, ¿verdad que sí? Se ocupa ser prosperado económicamente. Y nosotros nos movemos por fe, no por vista, porque nadie de los que está aquí les sobra la plata como para decir: sí, yo voy feliz de la vida. No, estamos creyendo en las promesas del Señor, y por medio de la fe es que estamos pasos de fe. El Señor dijo: así como las piedritas que están ahí afuera, esas piedritas serán de bendición, así lo estamos creyendo. Y cada vez que llega la duda decimos: no, ahí están las piedras, ahí están las promesas. Y yo me agarro de esa palabra, porque dice la Escritura que la bendición será tan grande como las piedras que hay en la calle. Amén, eso dice la palabra. Ok, entonces necesitamos, si queremos ser prosperados, porque si no, no podríamos poder trabajar en todas las áreas, ser prosperados en la salud también. Necesitamos tener salud para poder hacer la obra del Señor. Y necesitamos también ser restaurados, corazones sanos, que podamos ir corazones sanos. ¿Para qué? Porque el corazón sano escucha la voz de Dios y acata lo que el Señor dice. Y la carne, los sentimientos, las emociones, las heridas no van a interferir. Todo eso es parte de la prosperidad, porque la prosperidad es integral. La Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Oyeron eso? Tenemos una misión. Necesitamos, Señor, salud. Necesitamos salud. Dígale: Señor, yo necesito salud para poder hacer tu obra. Otra promesa que hoy queremos agarrar: amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que mi cuerpo sea sano, que mi alma sea sana y que mi prosperidad económica también me dé para yo poder hacer tu obra. Entonces Dios llama a que nosotros oremos, nos llama a orar. Y si yo quiero ser bendecido, si yo quiero ser prosperado, si yo quiero recibir respuestas de parte del Señor, el Señor nos está diciendo, oren, oren, vuélvanse a la oración. Necesitamos orar, hablar con el Señor. Tenemos que tener una amistad cercana con el Señor y no de vez en cuando. No solamente cuando se nos está apretando mucho nuestra vida y decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago? No. Tenemos que tener una comunión constante con el Señor, porque el Señor lo dice en su palabra. Clamen, clamen, porque yo estoy dispuesto a responder a ese clamor. Así que vean lo que dice el verso 2 de Jeremías 33. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Lo primero es que Él nos dice quién es Él. Este texto, este versículo 2, el Señor nos está hablando de quién es Él. Y cuando Dios le dice estas palabras a Jeremías, Jeremías no está en un lugar cómodamente, no está bien. Jeremías está pasando una situación fuerte porque Jeremías está preso, está en una celda. Y no solamente Jeremías estaba mal, sino que también toda Jerusalén estaba sitiada por los babilonios. Y desde una perspectiva humana, dígame, todo estaba perdido. El pueblo sitiado por el enemigo que lo superaba en todo. Y el profeta, al cual había amado a Dios, seguía a Dios, metido en la cárcel. O sea, la fe se iba al suelo de cualquiera. Pero antes de anunciar las promesas de restauración, el Señor comienza primero recordándoles quién es Él. ¿Se dieron cuenta? El Señor se presenta. Mejor dicho, Él les recuerda y les dice, yo soy esto. Y Él dice, así ha dicho Jehová, el que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Es como, de alguna manera, como que Él dice, lo que yo les voy a decir, yo lo voy a cumplir, porque yo soy capaz de hacerlo, porque yo fui el que hice todo esto que ustedes ven, yo fui el que formé la tierra, hice el universo, afirmé la tierra allí, en ese lugar, en ese espacio, que todavía hasta la fecha no se entiende cómo, en ese campito, en ese huequito, en esa bolita chiquitita que hay ahí en el universo, haya vida. Eso lo hizo nuestro Dios. Jehová es su nombre. Y entonces Él dice, yo lo hice, yo soy Jehová. Ahora, la palabra Jehová significa el todo suficiente. Eso es Jehová, el que todo lo puede hacer. O sea, vuelvo y lo repito, es como que si el Señor dijera, yo soy, y habrá algo que yo no pueda hacer. Él les está recordando, yo soy el que todo lo puede, el Dios de los imposibles. Porque Dios no solamente es un Dios que provee lo material, Él nos provee en todas las áreas. No importa el problema que sea, no importa el problema que sea. Porque siempre el Señor tiene una respuesta, siempre el Señor tiene una solución. Que no sea la solución que nosotros esperamos, eso es otra cosa. Pero el Señor siempre tiene una solución y la solución que Él tiene es la mejor, es la perfecta, aunque nosotros no lo entendamos. Y el Señor se presenta como el que todo lo puede hacer. Él es el que está hablando. Y ahora dice, habla el verso 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, la palabra clama es un llamado intenso, ¿se dan cuenta? No dice hábleme, no, dice clámeme.
Es un llamado a hacerlo de una forma intensa, de una forma sincera, una dependencia total para el Señor, de nosotros hacia Dios. No es como decir una oración superficial que la hacemos a la carrera, no, es un clamor de quien reconoce que necesita de Dios. Eso significa clamar, porque aquí el Señor no le está diciendo a Jeremías, vea, confía en su experiencia, ya usted está bastante experimentado en sufrir, confía en su experiencia. O no le está diciendo tampoco, Jeremías, vea, busque soluciones usted es inteligente, búsquelas. No, él no le está diciendo eso, ni tampoco le está pidiendo que resuelva sus problemas con sus propias fuerzas. Él le dice, clama a mí. Y esto lo habló el Señor en el Antiguo Testamento, pero Jesús también lo dice. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús no dijo, pidan, que a veces van a recibir y a veces no. Busquen, que a veces van a encontrar y a veces no. Llamen, y unos se les abrirá y otros se les dejará afuera. No dice eso, el Señor dice con total seguridad, pidan, que se les va a dar. Busquen, porque van a encontrar. Llamen, porque se les va a abrir la puerta. Y Dios nos invita a nosotros como sus hijos a acercarnos con Él, acercarnos con confianza a este Dios todopoderoso, porque realmente el Señor, en toda la Escritura, usted se da cuenta que el Señor está deseoso de escuchar nuestras oraciones. El Señor está deseoso de que sus hijos hablen con Él. Y nosotros seamos sinceros, seamos francos con nosotros mismos y no le responda a otro, respóndase. ¿Verdad que a veces se nos olvida hablar con el Señor? Pasan las horas y nosotros no le hablamos, sabiendo nosotros que Él está a nuestro lado, que Él nos está viendo. Y nos enredamos en problemas, nos enredamos en sustos, en dificultades, y pensamos de cómo solucionarlo, y ni siquiera nos acordamos de nuestro Señor. Que Él nos dice, clamen, háblenme, aquí estoy esperando. Y dice la Escritura que Él responde, y yo te responderé. Y esta es una promesa extraordinaria. No es una promesa grande, es inmensamente grande. Porque Dios no promete responder de vez en cuando. Él no dice que voy a ver si les escucho. Dice, clamen, porque yo les responderé. Ahora, la respuesta que pueda venir de parte del Señor puede ser que nos diga sí a la respuesta, al clamor que estamos haciendo. Pero también pueda que nos diga no, y esa es otra respuesta de Dios. O pueda que nos diga espérense. Pero sea que nos diga sí, sea que nos diga no, o sea que nos diga espérense, siempre son respuestas de Dios y son las mejores. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a responder conforme a su sabiduría, y la sabiduría de Dios es perfecta. Y dice el Señor que Él no nos va a poner cosas, Él no va a querer hacer cosas para nuestro sufrimiento, sino siempre será para nuestro bien. Ahora, la mayor seguridad del creyente no es recibir siempre exactamente lo que está pidiendo, sino saber que Dios escucha y que Dios actúa de acuerdo a su santa voluntad, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y pueda que nosotros metamos cabeza y le digamos, Señor, yo lo que quiero es esto, esto y esto. Y el Señor dice, no le voy a entregar eso, porque eso no es lo que le va a servir para mejor. Yo mejor le voy a dar esto otro. Y nos enojamos con Dios y nos molestamos, pero Dios está respondiéndonos de la mejor forma. Ahora, así nos lo enseña el apóstol Juan. El apóstol Juan dijo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Escucharon? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos está escuchando. Eso está, búsquenlo, está en la primera carta de Juan, capítulo 5. Ahora, el Señor también le dice a Jeremías,
no solamente clame porque yo le voy a responder, sino que también le agrega algo más y le dice, y te enseñaré. Y te enseñaré. Entonces, la oración no consiste solamente en recibir respuestas de parte del Señor, sino que también cuando nosotros clamamos al Señor, nosotros también aprendemos de Dios. Aprendemos del Señor. Y muchas veces buscamos al Señor, acudimos a Dios como buscando un cambio de circunstancias de lo que estamos viviendo porque no nos gustan. Pero Él primero transforma nuestra manera de pensar. ¿Se han dado cuenta ustedes? Uno clama de algo, pero el Señor dice, es que yo primero necesito cambiar esto, que está estorbando ahí. ¿Por qué? Porque Él nos quiere enseñar. ¿Pero qué será lo que Él nos quiere enseñar? La misma Escritura dice que Él nos quiere enseñar, dice, cosas grandes. Oigan ustedes, porque no le estamos diciendo nosotros. No es que yo le voy a decir, vea, yo le voy a enseñar algo grandísimo. Es que es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Él nos dice cosas grandes. Entonces sí son grandes, ¿verdad que sí? Esas cosas grandes no necesariamente se refieren a riquezas o a éxito. Inclusive ni siquiera tal vez se refieran a milagros. En el contexto, aquí el Señor le está hablando al profeta Jeremías y eran los planes de Dios. Lo que Dios tenía era restaurar a Israel después del exilio. Él le quería enseñar cosas grandes a Jeremías. Entonces, parte de esas cosas grandes era que le iba a decir, vea Jeremías, se van a ir exiliados, van a estar 70 años, pero luego volverán y yo voy a seguir trabajando con este pueblo, porque este pueblo seguirá siendo mi pueblo. Y esos eran acontecimientos que parecían imposibles. ¿Usted se imagina? Ser uno arrancado de la tierra, es como que lleguen ahora aquí una gran nación, entre a Costa Rica y nos agarren a todos y nos lleven y usted se quedó sin nada. Adiós casa, adiós lote, adiós finca, adiós carro, adiós trabajo, adiós plata que tenía usted tal vez guardada, la cuentica de ahorros, adiós los muebles que usted tenía, su cama, su ropa, todo. Y pasar 70 años exiliados, trabajando como esclavos, y que después pudiesen volver nuevamente a la tierra, eso es un verdadero milagro. Eso podemos decir lo que era algo, una cosa grande. ¿Estamos de acuerdo? Era algo grande lo que iba a hacer el Señor. Esos eran los planes. Cosas que parecían imposibles desde la perspectiva humana. ¿Cómo? ¿Cómo este pueblo va a poder liberarse de esas ataduras, de ese yugo de Babilonia? Pero no solamente dice que van a hacer cosas grandes, lo que le va a mostrar a Jeremías, sino que también agrega otra palabra, ¿se dan cuenta? Dice, y ocultas. Y ocultas. La palabra que se usa aquí para decir oculta es betsurot, que se traduce como inaccesibles, como fortificadas, como difíciles de alcanzar. Eso era lo que quería decir el Señor aquí cuando dice ocultas. Entonces, la idea es que existen realidades que el ser humano no puede descubrir por sí mismo. ¿Por qué? Porque están ocultas. Por más que estudiemos, por más que nos quememos las pestañas leyendo, releyendo, buscando de los sabios de este mundo, por más que nosotros tratemos de entenderlo, no los vamos a encontrar porque están ocultas. Y solo Dios las puede revelar. Esto nos recuerda que nuestra inteligencia tiene límites. Somos limitados, hermanos. No podemos llegar a esas cosas ocultas que tiene el Señor. Solamente Él se place en revelarlas a sus hijos, a aquellos que claman a Él. Y dice que tú no conoces. Todavía la aclara. Ni siquiera, no piense que usted sabe algo. Es como cuando uno dice, sí, ya más o menos sé por dónde puede ser. Dice, no, ni piense, porque usted no las conoce. Y en esta frase Dios está reconociendo, está diciendo una verdad muy clara, que a muchos de nosotros se nos olvida. Nosotros no lo sabemos todo.
Ay, Dios mío, pero es que a veces uno se siente tan sabelotodo. Uno a veces se siente que uno entiende todo, que uno todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo puede, uno es carguísima. Es que si la gente me oyera porque yo tengo la solución para todo, y nosotros no lo sabemos todo. Aunque tengamos experiencia, aunque tengamos estudios, aunque tengamos recursos, siempre existen cosas que están fuera de nuestro alcance y que necesitamos sí o sí de nuestro Dios. Porque solo Dios conoce el futuro, solo Dios conoce el corazón de las personas, solo Dios conoce el propósito detrás de las pruebas que está pasando usted y que estoy pasando yo. Solo Dios conoce el momento perfecto para actuar. Pero en nuestra ignorancia, porque como nos creemos que todo lo sabemos, decimos: Dios, ¿por qué te estás tardando? Al Señor como que se le olvidó. Qué raro, y Dios como que está trabajando. Eso que le estoy pidiendo, Dios como que está, no sé, está moviendo malas fichas conmigo. Dios no quiere responderme. Y somos necios cuando hablamos así, porque Él lo sabe todo. Por eso la oración también es un acto de humildad. ¿Sabía usted? Cuando usted ora, usted se humilla. Cuando nosotros oramos, reconocemos que necesitamos de la sabiduría de Dios, más que de nuestras propias conclusiones, más que de nuestra propia sabiduría. Como dice Isaías, en Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Usted, en pocas palabras, el Señor dice: usted no sabe ni por dónde va, ni siquiera sabe cuál es el camino. Si yo no lo dirijo, usted no sabría dar el paso. Pero a veces nos creemos muy cargas, y hay muchos que conociendo del camino, que conociendo del Señor, dicen: yo mejor sigo dirigiendo mi vida, porque Dios no la sabe dirigir para mí. Entonces aquí nos deja claro que lo primero que nosotros tenemos que hacer es clamar. Y a veces nos ponemos a clamar, pero a las personas en vez de a Dios. ¿Le ha pasado a usted? Termina uno clamándole a la gente como si la gente le pudiera responder a uno y solucionar la vida. Y a veces sentimos más seguridad contándole y sufriendo y pidiendo y buscando en gente que en nuestro Dios. ¿Sí o no? Qué dichosos. ¿A ustedes no les ha pasado? Porque a mí sí me pasa. A mí a veces yo digo: ¿qué me pasa? Tengo que estar reaccionando porque caigo en eso. Uno siente que la respuesta la tiene la persona y se nos olvida que tenemos que clamar es a nuestro Dios. Creemos que le tenemos que pedir ayuda al que está a la par. Creemos que si tal vez yo le hablo al amigo, que tal vez si yo le hablo al hermano, que tal vez si yo le hablo al papá o a la mamá. Pero el Señor está diciendo: clámenme a mí, búsquenme a mí. Que lo más importante para usted sea yo, dice el Señor, porque yo soy el que le puedo responder y el que lo puedo dirigir a lo mejor. Por eso no ponga la esperanza en la gente. Y esto tenemos que recordarlo. Yo no sé, deberíamos de tener como un papel escrito, no sé, en todas las paredes de la casa. No pongamos la esperanza en las personas. No pongamos nuestra esperanza en las instituciones. No pongamos la esperanza ni siquiera en los gobiernos. Ponga su esperanza en Jesucristo, porque Él nunca nos avergonzará. Y tenemos un problema y corremos. Y voy a hablar en fe. ¿Hay que buscar de la medicina? Sí. Nosotros creemos que Dios puso también sabiduría en el hombre para ayudar. Pero lo que diga un médico no es la última palabra. Lo que diga un médico se queda en este plano, en la tierra. Pero nosotros nos movemos en un plano más arriba. Y nosotros nos regimos por lo que diga nuestro Dios. Y el Señor tiene la última palabra. Amén. La vida y la muerte están solamente en las manos de nuestro Dios. Y el mundo puede decirle: quedan 3 minutos. Pero si el Señor le place, dice: le doy 20 años más. Amén. Así que recordemos eso. Clamemos a nuestro Dios, porque Él es el que tiene la última palabra. Pero cuando uno ve la Escritura se da cuenta que la oración es tan importante que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo
siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios desde el principio de la creación, desde antes, porque Él no tiene ni principio ni tendrá fin, siendo Él Dios, Él oraba al Padre. Él era un hombre, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, fue hombre de oración. La Biblia dice que Él se apartaba. Usted lo lee constantemente. Llegaba a un lugar y Él se apartaba. ¿Por qué? Porque Él se iba a orar al Padre. Él siempre buscaba apartarse. Él siempre iba a orar al Padre. Y el Señor Jesús nos enseñó y nos dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Oigan la promesa. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras no son de un hombre cualquiera. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y también dijo: pedid y se os dará. Lo repito de nuevo, el que leí hace un rato: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice: porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Palabras de nuestro Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. Pídeme y yo te daré, dice el Señor. Y en este texto que estamos leyendo hoy de Jeremías dice: clame a mí, que yo te responderé. O sea, no es en vano nuestro clamor. No es en vano cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y le hablamos a nuestro Dios y exponemos nuestro corazón y nos abrimos y le decimos: Señor, mira lo que me está pasando, ayúdame, porque yo sé que solo tú tienes el control de todo. Ahora, en esa respuesta que hará el Señor, dice, recuerdan que les dije, en el verso 3 dice que Él nos va a enseñar, nos va a enseñar. Entonces, ¿qué queremos que nos dé o qué queremos que nos enseñe? Porque la Escritura dice que en el cielo hay tesoros, ¿se acuerdan ustedes? Dice que hay tesoros, que hay depósitos, tesoros de la revelación, dice la palabra. Y esos tesoros son más preciosos que cualquier cosa que usted pueda pedir materialmente. Cualquier cosa que sea de esta tierra no se compara con esos tesoros que hay en el cielo para nosotros. Y usted no se pregunta: ¿qué nos enseñará? Porque dice: y te enseñaré. Esa es la promesa. ¿Qué nos enseñará? Dice: nos va a enseñar cosas grandes, cosas ocultas, que nosotros hasta la fecha no las conocemos. Porque ¿quién de nosotros conoce las cosas que están en el cielo? No las conocemos. Y hay muchas cosas en el cielo esperando que usted clame para que puedan bajar. Hay cosas que el Señor ya prometió y dijo: ya las entrego, solo clamen para que bajen. Pero nosotros no hemos clamado como el Señor está esperando. Porque la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ya, oigan, nos han sido dadas. No dice nos dará, dice nos han sido dadas por su divino poder. Ya las entregó el Señor. Las cosas ya han sido dadas. Están esperando que usted las baje de allí. Y cada vez que yo leo este texto me acuerdo de una palabra que el Señor nos dio y nos dijo: ya están aquí, solo falta nada más como que usted levante la mano y las agarre, las apropie. ¿Se acuerdan? ¿Qué más queremos? Está en la promesa, está en la Escritura. Dice: están allí. El Señor dice: clame nada más, clame. Pero estas promesas las escuchamos hoy, las escuchamos ahorita, y el diablo va a tratar por todos los medios que a nosotros se nos olviden. Y hoy podemos decir: es verdad, yo las agarro, yo me apropio de ellas. Pero el diablo va a querer siempre poner lucha para que usted no se mantenga firme hasta que logre arrebatar esas bendiciones. Y dice la promesa: yo te voy a responder, yo te voy a enseñar, te voy a dar cosas grandes, te voy a dar cosas sublimes. Cosas que ojo no ha visto, dijo Pablo, ni oído yo. ¿Qué serán? No las sabemos, pero solo nuestro Dios puede revelarlas. Esas cosas ya están preparadas, ya están listas y son reveladas por el Espíritu Santo. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes le revela el Espíritu Santo eso? A los que aman a Dios.
Y una excelente manera de expresar el amor que le tenemos a Dios, porque dice, aquel que ama a Dios recibe esas cosas. Pero ¿cómo podemos demostrarle al Señor que lo amamos? Buscándolo, buscando de Él en oración, en clamor. Ahora, la palabra grandes nos habla de algo verdaderamente sublime, algo inmenso, algo maravilloso, como les decía, es palabras del Dios Todopoderoso. Y esas palabras ocultas llaman mucho la atención, ¿verdad? Porque resulta que en la Biblia hay una versión que estaba leyendo en estos días, la Peshita, que ahí la tengo adentro. Dice, la Biblia Peshita es una Biblia que es una traducción del arameo al español. Y en esa Peshita dice, cosas grandes e inaccesibles. O sea, no tienen acceso si no es por Dios. Y la raíz de la palabra oculta viene de la palabra muro, pared. Entonces hay cosas que están como al otro lado de un muro, que uno sabe, ahí están, pero no puedo. Que uno humanamente no puede como llegar a ellas. ¿Cómo? A no ser de que el Señor nos dé acceso para que usted pueda conocer esas cosas que están allí inaccesibles. Es como ir uno viendo una gran tapia inmensamente, una tapia súper gruesa, súper amplia, y uno diga, ¿qué será lo que hay detrás? ¿Qué será lo que hay detrás? ¿Qué ganas tengo de saber qué hay allí? Y de pronto aparece una puerta y le abren la puerta. Así es. Y esa puerta es nuestro clamor. Es nuestro clamor. Entonces, cuando clamamos, se puede estar cumpliendo ese requisito, porque el requisito es clamar. Ahora, es fundamental buscar a Dios en todo momento, lo sabemos, ¿verdad? No solamente cuando estamos bien, o no solamente cuando estamos mal, porque hay gente que busca de Dios cuando está bonito toda la situación, pero cuando se pone media complicado, se enoja y se va. Y hay personas que solo buscan a Dios cuando la situación está complicada. Pero nosotros tenemos que buscarlo en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles. Dice el verso 1, vino a mí palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Entonces, en el momento que Jeremías, ya les decía al principio, está recibiendo esta profecía, Jeremías estaba cautivo. Estaba bajo la opresión babilonia. Jeremías estaba allí en la cárcel. Y el mensaje de Jeremías era muy rechazado por el propio pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él hablaba cosas que nadie podía aceptar. Entonces él era rechazado por su propia gente. Él decía, la voluntad de Dios es este cautiverio, acéptenlo, porque Dios quería tratar con el pueblo de Judá. Y nadie quería recibir esa palabra porque nadie podía imaginarse cómo Dios va a querer que nosotros seamos llevados cautivos. Y a nadie le gusta eso, ¿verdad que no? A nadie le gusta recibir una palabra que diga, Dios va a tratar con usted. A nadie le gusta que le digan, Dios va a sacudirlo porque tengo que arrancar de usted esto y esto y esto y esto, no me gusta. Y uno se molesta, porque uno quiere que Dios le hable bonito, no quiere escuchar cosas feas. Así le estaba pasando al profeta Jeremías. Y quién sabe cuántos cristianos están como oprimidos, ¿verdad? Están como oprimidos en su espíritu, no pueden sentir la presencia del Señor, porque tal vez están pasando por un cautiverio, así como el de Jeremías, pero un cautiverio no en la cárcel física, sino en una cárcel emocional. Están mal, se sienten mal, no pueden disfrutar de la paz de Dios porque están como cautivos, viven bajo un cautiverio. Y así estaba, exactamente así estaba Israel en ese tiempo, y así también estaba el mismo Jeremías. Para Jeremías era muy difícil, por eso el Señor le dice, clama que yo te voy a responder. Y yo estoy creyendo esto porque Dios, yo sé, hermanos, yo sé que Dios nos abrirá puertas. Amén. Dios abrirá puertas del cielo para nosotros, hermanos. Dios
Llegará el momento en que se rompan esas ligaduras y esa puerta, así como le dije, esa tapia que usted ha venido caminando, que usted solamente ve tapia, 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 de pronto esa puerta se abrirá. Y esa puerta del cielo se va a abrir para usted y usted recibirá la bendición que usted le está pidiendo al Señor. Amén. Pero déjeme decirle que esto es un asunto de fe. De fe. Porque no importa la situación en la que usted está. Si el Señor le dice, clame, clame. Porque el Señor, en Él está la respuesta. Recuerden, Daniel, el profeta Daniel estaba cautivo en Babilonia. A ese también le tocó duro. Y dice la palabra que en medio de una persecución súper grande, Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba este hombre de Dios. Y Dios lo honró. Y todos conocemos la historia de Daniel. Jesús murió. Y los discípulos no querían nada. Ya no querían saber nada. Pero cuando Jesús resucitó y se les apareció, ellos fueron a orar. Dice la palabra, recuerdan. Ellos estaban en el aposento alto orando y dice que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. El profeta Elías vivió un tiempo de sequía porque los cielos fueron cerrados. Pero el Señor 3 años después le dijo, ore, comience a clamar. Y él comenzó a clamar y dice la escritura que los cielos se abrieron y que cayó la lluvia. Salomón, Dios lo iba a poner como rey de Israel y él era muy joven, él se sentía que no estaba preparado y le dijo, Señor, por favor, yo te pido, dame sabiduría porque yo no me siento capaz de gobernar, y el Señor se la dio. O sea, el principio sigue siendo el mismo para nosotros hoy. Sirvió para esta gente de ayer, pero sirve para nosotros hoy y servirá para la gente que esté mañana. Clame a mí, que yo te responderé. Amén. Y hoy Dios nos está dando esta palabra. ¿Por qué nos la da? Porque Él quiere que nosotros activemos nuestra fe, que la fe se avive en nuestro corazón, porque el Señor sabe que nosotros necesitamos de Él. Y el Señor está deseoso de responder nuestro clamor. Vuelvo y le digo, yo sé que usted tiene muchas cosas por las cuales usted está clamando. Y yo sé que yo también. Como iglesia necesitamos muchas cosas. Y el Señor hoy nos dice, clamen porque yo les quiero responder. Tal vez usted diga, ay, es que esa área mía está tan cautiva. Pero hoy voy a clamar. Usted puede decir, hoy yo clamo por esta libertad, yo necesito ser libre. Hoy voy a creer que la mano de Dios se va a mover en mi vida. Y yo voy a creer que hoy viene libertad sobre esto que yo estoy clamando. Y lo que Dios está prometiendo viene en el nombre de Jesús. Amén. Pero a veces cuando Dios nos quiere dar esta palabra, cuando Dios quiere traer una palabra así, viene el diablo inmediatamente y trae sus dardos. Y comienza a lanzarnos y nos dice, pero esta palabra, eso fue solamente para Israel. Eso era antes. Pero si el diablo le pone esa idea, eso es para otros, no es para usted. Déjeme decirle, recuerde, usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos pueblo de Dios, al igual que esta gente del pasado. Somos pueblo de Dios. Y esto está en el corazón de Dios para sus hijos. Y nosotros somos hijos de nuestro Dios Todopoderoso. Porque esto es espiritual y es palabra de Dios para nosotros hoy. Porque los cielos y la tierra pasarán, dice, pero su palabra no pasa, sino que permanece para siempre. Y está vigente. Todo lo que leemos está vigente en este momento. Amén. Y usted puede decir, ay, es que quién sabe cuándo será que Dios cumpla. Sí, seguro sí, pero para quién sabe, no creo que sea para ahorita. Es que hay cosas que Dios reveló que tienen cumplimiento en diferentes tiempos, sí, es cierto. Hay profecías que se cumplieron, como esto que acabamos de leer. Esta profecía de Jeremías 33 era para la restauración, para cuando Dios iba a hacer que volviera los judíos de Babilonia, iban nuevamente a regresar a su tierra. Pero déjeme decirle que la profecía sigue vigente hoy y es respuesta para nosotros hoy y será respuesta para el pueblo de Dios que venga mañana. Amén. Hay cosas que Dios las tiene para que se cumplan en diferentes tiempos. Las profecías que los siervos de Dios dieron tenían cumplimiento.
Un cumplimiento para el pasado, un cumplimiento para el presente y también tendrán un cumplimiento para el futuro. Por ejemplo, cuando Dios habló a través del profeta Daniel acerca de la abominación desoladora. Si usted agarra ese texto de la abominación desoladora, usted puede decir, sí pasó, sí pasó. En el tiempo de los apóstoles pasó. Cuando el general Tito llegó en el año 70 después de Cristo y profanó el templo. Se cumplió. Pero antes también la profecía de la abominación desoladora también se había cumplido, porque se lo toma antes. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entró y se llevó todo. Agarró, dice, los vasos, agarró todo lo que se utilizaba en el templo, inclusive hasta el mismo oro que formaba parte de todo eso lo agarraron y se lo llevaron. Y recuerdan ustedes que usaban los vasos inclusive para sus fiestas paganas. También se cumplió. Pero la abominación desoladora es una profecía que está para cumplimiento futuro también, cuando venga el anticristo. Amén. Y dice la escritura que vendrá y profanará el lugar santo. Y eso todavía no ha sucedido. Están vigentes las promesas del Señor. Entonces estamos viendo diferentes cumplimientos. Por eso la palabra que estamos leyendo hoy también tiene un cumplimiento para nosotros. Y no permita que el diablo le robe esa promesa. No permita que el diablo le diga, eso era para Jeremías nada más. No, esto es para nosotros también hoy. Y ese clamor que usted está teniendo en su corazón, ese clamor que está constante, que usted se acuesta pidiéndole a Dios por eso, y cuando usted abre los ojos, lo primero que llega es esa petición. Eso, el Señor también puede responderla. Y aquí comienza Dios a hablar de lo que Él va a hacer. Así que leamos versos 4 y 5. Dice, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esa ciudad a causa de toda su maldad. ¿Quién está hablando ahí? Jehová, este es el que está hablando. ¿Y qué es lo que está hablando? Bueno, Babilonia se levantó y vino contra Jerusalén. Ellos pelearon hasta con las uñas. Y algunos de ellos derribaron sus propias casas para poder hacer con ellas, aunque sea un poquitico, una fortaleza para que no llegaran a donde ellos. Para atacar también a los soldados. Ahí agarraban lo que fuera, inventaban. Con esto nos defendemos. ¿Por qué? Porque los soldados de Babilonia ya venían contra ellos. Pero resulta que Dios había quitado la protección. Era Dios el que había decidido, no, Babilonia va a entrar, y por más que Israel, por más que Judá pelee, no va a poder, porque ellos tienen que aprender la lección. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Por lo que pasa siempre, por la maldad del ser humano, por la idolatría que se levantó. Ellos no le dieron el lugar que Dios merecía. Y entonces Dios quitó su mano y permitió que Babilonia como llegara y entrara. Mejor dicho, Babilonia fue un instrumento de Dios para juicio a su pueblo. Y Babilonia arrasó con toda Jerusalén, pasó y arrasó. Y todo eso por culpa del pecado. Y uno a veces se atreve a decir, Señor, ¿por qué pasa eso? Señor, ¿por qué? Pero no estamos viendo que nosotros hemos sido los que hemos cometido el error primero. El pecado, la rebelión contra Dios, hace que el Señor quite su mano. Y entonces le damos carta abierta al enemigo. Cosas como que, vean hermanos, un enojo, una falta de perdón, una desobediencia a Dios. No hacer lo que el Señor, los que conocemos perfectamente que debemos de hacer y no lo hacemos. Puertas abiertas que arrasa con todo. Arrasa con todo. Y dice el verso 6, he aquí que yo les traeré. Vean que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Porque Dios iba a enseñarlos, iba a castigarlos, iba a hacer
a sacudirlos para que entendieran, pero les da la promesa y les dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ellos se hicieron idólatras, hicieron sus maldades, comenzaron a adorar a dioses paganos. Dios ve eso y dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se comporten así conmigo? Quita la cobertura. Viene Babilonia, los destruye, arrasa con todo. Arrasó, ¿recuerdan? Arrasó las casas, arrasó los muros de la ciudad. ¿Recuerdan después que Nehemías tiene que llegar y empezar a levantar? Quemó las puertas. Destruyeron todo. Todo lo destruyeron. Pero Dios, después de que Dios trata con la maldad de este pueblo, entonces les dice: aprendan la lección, entiendan la corrección, porque luego viene esta promesa. Y les habla y les dice: vean, sí, ustedes van a sufrir un tiempo, pero luego yo les voy a traer un tiempo de sanidad, les voy a dar un tiempo de restauración, les voy a traer medicina del cielo, yo los voy a curar, yo les voy a revelar abundancia de paz. Y Dios aquí, oigan, se está presentando, no sé si usted se da cuenta, pero Dios se está presentando como un gran, no como un gran, sería una barbaridad que yo diga eso, como el gran médico. ¿Usted ocupa sanidad? ¿Usted ocupa del médico? Hermanos, ¿usted ocupa del médico? Entonces agarremos esta palabra. Porque dice: he aquí que yo les traeré sanidad. Que es una de las cosas que el Señor nos está diciendo hoy. Viene sanidad. Dice: viene medicina. Y dice: y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Agarre esta palabra. Agarre esta palabra. Porque aquí el Señor se presenta y dice: yo soy el médico por excelencia. Yo soy el médico que lo puede curar todo. La palabra sanidad aquí, obviamente, quiero aclarar, no solamente está hablando de la salud física. No solamente podemos verlo como el médico nada más, sino que aquí también Él está hablando: yo soy el médico que curo todo. Sí, curo la parte física, pero también soy el médico que puedo curar y restaurar su área espiritual. Puedo restaurar su moral también. Puedo restaurar su parte emocional. Y también puedo restaurar al pueblo completo. Meta ahí a su familia. El Señor puede restaurar su casa. Amén. La medicina representa el remedio que solo Dios puede dar para una condición que el ser humano no puede resolver por sí mismo. Y sabemos que hay cosas que se salen de nuestro control. Hay cosas que ya uno dice: Diosito, ya no, así la situación se complicó. Señor, solo dependo de ti. Y el Señor hoy nos está diciendo: pues aquí estoy. Aquí estoy. Búsquenme. Búsquenme, porque yo les traeré, dice, sanidad, les traeré medicina, les curaré y les daré abundancia de paz y de verdad. Pero para eso necesitamos buscar al Señor de corazón y clamar, porque dice que Él nos va a dar, además de esa sanidad, oigan qué cosa más hermosa, abundancia de paz. La paz en sí, ya con eso estamos felices, pero ¿qué será abundancia de paz? O sea, va mucho más allá. Diría la gente y aquellos que un poco filosóficos diríamos que la paz es la ausencia de conflictos. Pero el Señor dice: no se queden con eso. Es abundancia de paz. Va más allá, es una paz más profunda. Una paz que nace de una relación correcta con nuestro Dios. Es la tranquilidad de saber que Dios es el que gobierna todo. Aún en las circunstancias más difíciles, Él tiene el control. La palabra abundancia significa que Dios no nos va a dar una paz que sea limitada, sino una paz que va a sobrepasar cualquier necesidad que estemos pasando en el momento que estemos.
Y dice, y de verdad, también nos va a dar verdad. Y la verdad representa la fidelidad de Dios. Su palabra, sus promesas, esa es la verdad. Porque dice quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Nuestro Señor Jesús. Y el pueblo había vivido rodeado de falsos profetas. ¿Se acuerdan en ese tiempo? ¿Se acuerdan? Hasta uno llegó y un falso profeta y abofeteó a Jeremías y dijo, ¿qué está diciendo usted? Y se peleaban y decían, no, lo que Jeremías dice. Eso era un montón de falsos profetas que anunciaban una seguridad que no era. Y decían, no le hagan caso a Jeremías, no, el Señor dice que si aunque Babilonia venga, nosotros vamos a enfrentarlos y vamos a recibir la victoria y aquí nos quedamos porque Dios nos dará la victoria. Y eso no eran profetas de Dios, no estaban hablando de parte del Señor. Ahora Dios promete entonces darnos la verdad, revelarnos la verdad que permanece para siempre. Y cuando conocemos la verdad de Dios, encontramos entonces un montón de cosas. ¿Por qué? Porque con la verdad de Dios, entonces ahora sí, tenemos la dirección para poder avanzar. ¿Cierto? Tenemos la libertad para poder movernos y tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Entonces, la paz verdadera siempre va a estar unida a la verdad. Paz y verdad van agarraditas de la mano. Y el Señor nos las promete las dos. Y esta verdad y esta paz no se basa solamente en ilusiones. ¡Ay, qué lindo! ¿Será? ¿Será que sí? No. Ni tampoco se basa en circunstancias. Sí, es que yo estoy en esa paz porque vieras que yo estoy pasando por un momento de tranquilidad en mi vida. Todo está bien. No. Esta verdad y esta paz viene de ese carácter inmutable que solamente nuestro Dios tiene. Él mismo. Y cuando pasamos nosotros, dígame, ¿cuántos por no tener paz y por no tener esa verdad de entender que Dios tiene control de todo, pasamos la noche entera sin dormir, dando vuelta para allá, dando vuelta para acá, y pensando en cosas, y pensando, y hacemos un panorama, y después no, ¿será que entonces no, este otro panorama puede ser? Y todos son feos, porque se nos va el sueño. Y no sabemos qué hacer y decimos, esto ya yo no sé qué hacer con esto, es que es demasiado, es que esto no ya, y comenzamos a hablar de forma negativa. Un miedo al futuro. Pero el Señor dice, yo hoy vengo porque yo quiero traer sanidad, yo quiero traer medicina y yo quiero traer abundancia de paz. Tal vez usted esté afligido, pero el Señor viene a quitar todo eso. Y Él dice, yo traeré la abundancia de paz. Y voy a traer sanidad. El Señor nos dice, ya ha pasado el tiempo del castigo, al igual que como lo hizo con Babilonia. Yo voy a sanar el corazón, yo voy a sanar esas heridas que resultaron de ese tiempo de castigo que se vivió. Tal vez usted ha venido siendo zarandeado y zarandeado y zarandeada y zarandeada. Y el Señor dice, ya viene un tiempo de descanso. Y dice la Escritura, voy a traer esa medicina. ¿Se acuerdan ustedes que el árbol de la vida? En el cielo dice que hay un árbol que es el árbol de la vida y dice que sus hojas son para sanidad de las naciones. ¿Qué sabemos nosotros que en nuestro clamor el Señor haga que esas hojas caigan sobre nosotros? El Señor también nos promete libertad, sanación, restauración. Y muchísimas cosas más, porque dice cosas ocultas que ni siquiera nos imaginamos. Y usted dirá, yo estoy bien. Y dirá el Señor, ay, no sabe lo que tengo. Se va a perder eso tan lindo que le quiero dar. A veces permitimos que el mundo nos robe esas bendiciones, ¿verdad que sí? Pero nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, porque la palabra del Señor es más fuerte de lo que el mundo pueda hablar y de lo que el mismo diablo puede hablar. Y cuando el Señor nos hable de cosas bonitas, entonces inclusive, vean lo que somos nosotros de raros, que a veces el Señor nos habla de cosas lindas y dudamos. Porque sea sincero, yo le estoy leyendo esta palabra, que no es palabra de hombres, es palabra de Dios, y aún así en nuestro corazón hay duda. ¿Será que de verdad yo voy a recibir la sanidad? ¿Será que de verdad el Señor me va a dar a mí esa paz?
¿Será que de verdad el Señor va a traer esa medicina? Nos cuesta creer de las promesas de nuestro Dios. Pero hermanos, déjenme decirle y lo repito de nuevo. Somos hijos de Dios. Y las bendiciones de Dios son para sus hijos. ¿Para cuáles? Para los que claman a Él. Versículo 7 dice: y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. ¿Lo hizo o no lo hizo Dios? Si en el pasado lo hizo, hermanos, lo puede hacer hoy. El Señor va a traer a los cautivos. El Señor va a traer a todos aquellos que fueron llevados por el enemigo así, arrastrados por el enemigo. Y declaremos, hermanos, que esas puertas van a empezar a llegar. Y que se van a abrir esas puertas y que muchas almas llegarán a los pies de Jesús. Amén. Y es que son muchos los que antes le servían al Señor, muchos de los que nosotros conocimos en esta iglesia. Pero hermanos, ¿cuántos templos, cuántos grupos de cristianos hay en el mundo? ¿Y cuántos creen ustedes que se han ido? Es que nosotros no oramos solamente por los que conocemos, oramos por la iglesia de Cristo. Y declaramos: muchos volverán nuevamente al redil del Señor. Hoy cantábamos, ¿verdad? El Señor deja las 99 y va a buscar a los que se perdieron. Y estamos declarando esa palabra, porque sabemos que hay muchos que se apartaron. No sabemos qué pasó en los corazones de esas personas, pero sí sabemos que detrás de eso estuvo el diablo. Y nosotros seguimos orando por ellos, para que ninguno de ellos se pierda. Porque así pasó con el pueblo de Israel. Ellos fueron arrancados de su tierra, fueron llevados cautivos. Y ahí en Babilonia comenzaron a llorar y lloraban porque se acordaban de lo lindo que era cuando se reunían y cuando cantaban cánticos al Señor. A mí me llamó mucho la atención lo que Mario dijo hoy. Dijo: es lindo cuando nosotros adoramos al Señor y entonamos cantos, porque se lo estamos haciendo a un Dios vivo. Y yo dije: mire, es lo mismo que yo voy a hablar. Lo hacemos a un Dios vivo. Y cuando nos reunimos, usted tal vez dirá: qué pereza. Pero vea, si usted se mete de veras en la adoración al Señor, el hecho de que haya una congregación que comience a adorar a Dios de corazón, después cuando no lo tengamos, lo vamos a añorar demasiado. Demasiado. Así que no esperemos que estemos en una cama de hospital para decir: qué lástima, qué lindo, cuando yo estaba adorando al Señor con los hermanos. Qué lástima. Si usted puede, hermanos, levantar sus manos, ponerse de pie y adorar al Señor, hágalo, porque llegará el momento en que usted diga: lo podía hacer y no lo hice, y ahora que deseo pararme de esa silla, no lo puedo hacer. Que no nos agarre eso, hermanos, que no nos agarre eso, sino que digamos: en tanto pude, lo hice con todo mi amor, para que nunca nos sentamos así. Y esta gente lloraba, y se acuerdan, dice, viendo ahí en los ríos de Babilonia, dicen, llorábamos recordando cuando cantábamos, cuando estábamos alegres, llorando frente al río de Babilonia. Y ellos se preguntaban: ¿será que volveremos alguna vez a nuestra tierra? Porque el templo solo estaba en Jerusalén. ¿Recuerdan? Solo había un templo y estaba en Jerusalén. Y en Babilonia ya no tenían templo. Entonces ellos dijeron: pero aquí, aunque sea, podemos hacer algo. Entonces ellos comenzaron a construir lugares para reunirse. Decían: oiga, pero aunque no estemos allá en nuestra tierra y aunque no estemos en el templo, ¿por qué no nos reunimos a adorar a Dios? Y ellos empezaron a reunirse y comenzaron a cantar himnos y comenzaron a estudiar de la palabra, de la ley de Dios. Y así fue como nacieron las sinagogas. Eran lugarcitos chiquitos donde se reunía la gente a adorar a Dios y a aprender de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué nacieron las sinagogas? Porque cuando ya no tuvieron, hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ellos entendieron: ¿cómo es posible que desperdiciamos nuestro templo, donde estaba la presencia de Dios? Comenzaron a añorar eso, extrañaban el lugar, extrañaban reunirse.
Y entonces comenzaron a buscar al Señor. Por eso es que dice la palabra que el que ha gustado los bienes del Señor y se aparta, llega el momento en que los comienza a extrañar. Porque el Espíritu de Dios ha hecho nacer de nuevo nuestro ser. Y nosotros llega el momento en que decimos, qué vacío. Creí que el mundo me lo iba a llenar. Creí que hacer esto y aquello me iba a llenar. Pero entiendo que solo Dios puede llenar ese vacío que tengo en mi corazón. Solo Dios sacia. Solo la presencia de Dios llena. Solo la presencia de Dios alimenta. Solo la presencia de Dios envuelve, trae paz. La palabra de Dios es la única que nos llena de gozo, de paz y de amor. Es la única, porque Él es la fuente. Él es la fuente de nuestro amor, Él es la fuente de nuestra paz y Él es la fuente de nuestro gozo. Por eso dice la Biblia, delicias a tu diestra para siempre. El Señor dice, yo volveré y voy a traer de nuevo a todos los cautivos. Y dice, y los restableceré como al principio. Si usted tiene a alguien por la cual usted está orando, siga clamando. Si usted se acuerda de aquellos que se fueron, que le servían al Señor, no es tiempo de que nosotros los señalemos, es tiempo de que nosotros clamemos por ellos, para que no se pierdan. Versículo 8, dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Claro, estaban ya revolcados en el charco del pecado. Pero el Señor dice, aunque estén así, yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Y con que contra mí se rebelaron. Aquí hay que aclarar algo. A veces nosotros como iglesia, se va el hermano, bueno, el que era nuestro hermano, cae en el mundo. Y nosotros estamos siempre... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Miren lo que está. Caemos en ese error y en eso me meto. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo conociendo del Señor cayó? Y comenzamos a señalarlos. Véanlo en dónde está. Miren lo que está haciendo. ¿Cómo es posible? Y creemos que no hay restauración para esa persona. Pero vea la promesa. Dice que el Señor, lo que nosotros vemos sucio, dice el Señor, no importa. Si está sucio, yo lo limpio, lo puedo limpiar de toda su maldad. Y aclara, es que el Señor dice, es que miren, ni siquiera pecaron contra ustedes, es que pecaron contra mí, y aún así yo estoy dispuesto a perdonar. Y dice, y perdonaré todos sus pecados, porque contra mí, dice el Señor, es que no es con ustedes, es a mí fue que me abandonaron, es contra mí que están peleando, contra mí se rebelaron, y aún así yo estoy dispuesto a perdonar. Ay, hermanos, y si hay algo que nos afecta a nosotros como hijos de Dios es el pecado. Y entre el grupo de los pecados, y hay uno terrible, es la rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión es la que trajo el pecado al huerto. Y el pecado, cuando entró al huerto del Edén, se trajo la muerte. Y eso no ha cambiado desde el principio del tiempo. La paga del pecado es muerte. Y eso lo trae la rebelión. Por eso el Señor Él dice, yo estoy dispuesto a limpiarlos, yo estoy dispuesto a perdonarlos. Y nosotros sabemos que sí, porque nosotros sabemos el poder que tiene la sangre de Jesucristo, hermanos. Porque la sangre de Jesús es capaz de limpiar cualquier pecado, por más grande que sea. Porque esa misma sangre fue la que nos lavó a nosotros. Amén. Esa sangre también, para que sea efectiva, necesita arrepentimiento de parte nuestra. Entonces yo debo reconocer que sí, yo fallo, pero tengo que decir, Señor, sí es cierto, yo peco, pero por favor ayúdame, límpiame con tu sangre, límpiame. Tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, con sencillez, y decirle, Señor, yo te pido perdón. Ay, Señor, cómo fallo, pero te pido, por favor, límpiame con tu sangre. Y la sangre de Jesús nos limpia. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos limpiamos? Si nosotros no nos limpiamos, a los ojos de Dios estamos sucios. Porque Dios solamente acepta a aquel que mira la sangre de su Hijo en cada uno.
de nosotros. Y yo creo que a nadie le gusta estar a la par de alguien que esté bien sucio. Díganme si no. Alguien que esté bien oloroso. A nadie le gusta. Y nosotros espiritualmente a veces vivimos etapas difíciles. Y a veces nos ensuciamos. Y a veces espiritualmente olemos mal. Y entonces nos sentimos mal porque estamos así. Y en vez de buscar del perdón de Dios, más bien lo que hacemos es que nos alejamos del Señor. Porque nos da vergüenza. Porque decimos, ya caí, ¿ahora qué? Pero no podemos cometer ese error. Tenemos que buscar al Señor, pedir perdón y decir, Señor, yo quiero cambiar mi estilo de vida. Yo quiero cambiar en estas áreas que yo reconozco que son mis debilidades. Porque yo sé, estoy segura que usted y yo conocemos cuáles son nuestras áreas débiles, por donde el diablo nos ataca más. Entonces seguimos bajo un manto de culpa por no estar buscando del Señor. Y ese manto de culpa comienza a traer en nosotros un espíritu de tristeza. Y se viene la tristeza y nos envuelve. Y entonces después de la tristeza en la que estamos, caemos en autocompasión. Es que yo, pobrecito yo, es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que dichoso usted porque usted sí es capaz, es que qué fuerte, qué dichoso, pero es que yo no, yo soy distinto. Y caigo en esa autocompasión y comienzo a llorar en mi autocompasión y no busco de Dios. Pero si le pedimos al Señor, el Señor está dispuesto a escuchar. Pero clamamos al Señor hoy y tal vez hoy no recibimos la respuesta. Entonces nos culpamos más. Nos castigamos. Ve, es que ya Dios entonces a mí no me oye. Ve, es que ya Dios no quiere tratar conmigo. Es que esto y esto y lo otro. Y es el diablo lanzándonos dardos. Pero el Señor no se goza, déjeme decirle. El Señor no se goza cuando nosotros estamos sufriendo. Si usted está sufriendo, no crea que el Señor está ahí deleitándose verlo a usted sufrir. El Señor quiere que nosotros alcancemos sus bendiciones. El Señor está deseoso de darnos sus promesas. Dios no es indiferente a nuestros sufrimientos. Por eso Él dice, acérquense, que yo los quiero limpiar de su pecado. Y yo les prometo mi perdón. Solo hay que buscarlo. Solo hay que buscar del Señor. ¿Qué más ejemplo? Dígame. ¿Qué más ejemplo? Que cuando uno lee, hasta uno mismo le da cólera. Hasta uno, vea, el ejemplo que yo les pongo, yo no sé. Para mí es uno de los que más cólera me da. En mi carne, ¿verdad? Aarón estuvo desde el principio. Algo maravilloso, él estaba a la par de Moisés. Cuando Moisés lanzaba el palo ese, el bastón, y el bastón se convertía en una serpiente. Cuando vio las plagas, cómo venían a la voz de ellos, porque recuerden, él era la voz de Moisés. Sucedía algo y a la voz de ellos Dios lo quitaba. Estuvo en todo el proceso. Pero bastó con que Moisés se fuera al monte a recibir la ley de Dios. Y llegó el pueblo y lo presionó un poquitico, háganos un Dios. Y él llega, bueno, denme oro, temen. Y dice, usted lo lee en la Biblia, dice, ay, yo no sé, yo tiré eso de oro ahí y salió ese becerro. O sea, da la sensación que ni siquiera se arrepintió. Ay, yo no sé, como cuando uno le dice, usted fue el que quebró ese bar, no sé. Yo estaba ahí y de pronto se cayó. No hubo ni siquiera como decir, usted no lo lee. Bueno, sí sucedió, obviamente, pero en ese momento uno oye como una cosa tan rara de este hombre y uno diría, desechado. O si nosotros hubiéramos sido Moisés, le decimos, quítese, desechado, al último, váyase, no quiero verlo. Pero aún así usted lee la escritura y sigue leyendo, y Aarón, después de haber sido el que hizo el becerro que llevó al pecado a Israel, capítulos después vemos a un Aarón perdonado por Dios, y Dios haciendo de ese Aarón que había hecho ese becerro, lo convierte en el sumo sacerdote. Dígame, ¿perdona o no perdona el Señor?
¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos perdona el Señor? Después de ese montón de errores que cometemos nosotros. Porque usted comete un montón de errores, hermano. Y yo también. Y aún así nuestro Dios nos perdona. ¿Cómo explicar eso? Dígame. ¿Cómo explicarlo? Si eso solamente se ve el gran amor que tiene Dios para con usted y para conmigo. Y Él nos dice, hoy los limpio también, hoy los limpio, hoy los perdono de toda su maldad. Búsquenme, porque yo los quiero bendecir. Así ha dicho el Señor con cada uno de nosotros en esta noche. Esa palabra es para usted. Porque todos hemos quebrantado la ley en algún momento, de una u otra manera. Y el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, nos arrepintamos. Así que, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos limpie con su sangre? Que nos limpie con su sangre. De toda nuestra maldad, hermanos, porque somos bien malos. La carne nuestra es mala. Somos envidiosos. Somos enojones. Tenemos falta de perdón. No soportamos ni siquiera una mala mirada. Somos malos por naturaleza. ¿Qué haríamos sin nuestro Dios? Dígame, ¿qué haríamos? Pero hoy es una noche para decirle, Señor, yo reconozco todos estos errores míos. Cómo soy rebelde. Cómo a veces peleo contigo, Señor. Cómo a veces no te hago caso sabiendo lo que tengo que hacer. Y el Señor hoy nos está hablando. Y nos está hablando como un Padre. Nos está hablando como el Padre Celestial y nos dice, hoy yo te perdono. Acércate. Hoy yo te limpio. Acércate y clame, porque yo hoy te quiero bendecir. Yo hoy te quiero sanar. Yo hoy te quiero enseñar. Amén. Y si hoy usted está aquí, es porque el Señor se ha placido en que usted escuche esta palabra y la tome. Y el Señor trae cosas mayores. ¿Recuerdan? Porque hay cosas grandes y ocultas que ni usted ni yo conocemos y que están esperando para que nosotros las agarremos. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Porque yo quiero darte esas cosas. Y no solamente quiere hacerlo con nosotros, quiere hacerlo con nuestras familias también. El Señor quiere bendecirnos. Por eso yo siento que esta noche es una noche para clamar. Clamarle al Señor de corazón y decirle, Señor, visítame. Señor, visítame. Saludos, bendiciones. Somos Project King Studio Music, un proyecto de Dios y para Dios. Sigamos caminando hacia una eternidad con Dios.